Vamos a partir de inmediato, hablando de las asambleístas que dan luz verde para una nueva constitución. Le comentaba a Yamel que tenemos el récord Guinness, una especie de broma, ¿no verdad?, de haber aprobado una constitución en menos de nada. Es decir, no ha costado absolutamente nada cambiar la Carta Magna de la República Dominicana. Vamos con Iván Yael para que nos dé los primeros detalles. Así es, señores, inmediato. La Asamblea Nacional Revisora aprobó modificaciones a la Constitución de la República Dominicana, convirtiéndola en la 40ª reforma de este documento. En la sesión se alteraron 10 artículos, se añadió una disposición general y se revisaron párrafos transitorios de la versión vigente promulgada en 2015. El presidente de la Asamblea, Ricardo de los Santos, anunció que los asambleístas firmarán un nuevo libro para partir del miércoles en la Biblioteca Juan Pablo Duarte del Senado. También se comunicará más adelante la fecha de proclamación de la nueva Carta Magna. Yamel Castro tiene informaciones sobre lo que se modificará en este caso. Bueno, vamos a ver qué es lo que se va a modificar según las informaciones que tenemos. En lo que fue la tercera sesión ordinaria se aprobó la reducción de la Cámara de Diputados, un tema que venía en debate desde hace ya bastante tiempo. Inicialmente se había propuesto, Vargas Vila, eliminar 53, ¿correcto? Así 53 diputados fue lo que se propuso inicialmente. Aquí hablamos bastante de que es difícil que ellos mismos, o sea, usted votar en contra de usted mismo, está complicado. Finalmente se llegó a un acuerdo donde se van a eliminar 20 curules. Es decir, ahora la Cámara de Diputados se va a reducir a 158 miembros elegidos por circunscripción, manteniendo lo que son los 5 legisladores a nivel nacional. Mucho me lo encuentro, mucho me los hallo. No, yo creo que es todavía poco. Todavía siguen siendo muchos los legisladores de la Cámara Baja. Exacto, yo creo que la reducción fue poca porque se supone que este movimiento, la excusa, ¿verdad?, para esta reducción es el tema del ahorro, es el tema de que, del dinero que vamos a dejar de gastar. Ahora, yo no creo que si multiplicamos cuál es el salario o el ingreso de estos 20 diputados sea un monto realmente significativo. Estamos para en tiempo un de país. ahorro y yo me voy a dar un trago de agua. Tómese el agua, que la van a agravar el agua también. Hasta el agua va a estar más cara. Bueno. Continuando, señores, con las informaciones, también se creó lo que es la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, modificando artículos relacionados con lo que es el Procurador General de la República. El Ministerio Público se estará encargando de la política de persecución penal y se modificó el proceso de elección del Procurador General. Escuchen, ¿quién deberá ser propuesto por el presidente en sus primeros 100 días? Supuestamente, pero se supone que el Ministerio Público es independiente y lo quieren independizar aún más, aunque hay personas que dicen que al final es lo mismo todo. Vamos a seguir. Se integró también al presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura y se estableció la unificación de elecciones municipales y congresuales, que era la queja de muchas personas, porque hablamos de que uno de los mayores gastos que tenemos como país es el tema de las elecciones, de tener 2 elecciones, unas municipales y otras congresuales y presidenciales. Para muestra un botón, este año tuvimos elecciones, 2024, y la verdad es que además del gasto que tenemos por tener 2 elecciones, yo soy partidaria de que se unifiquen porque 2 cosas importantes. Primero, lo que es, ya de por sí somos un país que nunca para de hablar de política. Imagínense usted, si ahora en el 2024, cuando el presidente Luis Abinader acaba de iniciar su segundo periodo, ya hay gente hablando de que es presidenciable y de que va para el 28. Dígase usted si tenemos entonces 2 elecciones. Pero además de eso, tengo una queja desde mayo. Señores, aquí la gente quiere llenar la calle de letreros, diputados, senadores, regidores y demás, y no los quita. Entonces usted sabe la contaminación visual que hay en nuestro país por eso, y creo que si hacen 2 elecciones eso se multiplica todavía más. Entonces para el 2032, ni siquiera para el 28, vamos a tener estas 2 elecciones pues unificadas nuevamente, aunque algunos dicen que estamos volviendo atrás porque en algún momento la teníamos así y la habíamos dividido. Además, se reforzó un candado en la reelección presidencial, supuestamente para que no se puedan reelegir más de 2 periodos, y se agregó un mecanismo para llenar vacantes en caso de vacío sucesoral. Por último,
se creó un artículo que impide a funcionarios beneficiarse de reformas constitucionales durante su mandato. O sea, si usted cambia la Constitución, usted hace una reforma, usted mismo no se puede beneficiar de ese cambio que usted hizo. Y pues la oposición fue derrotada en este proceso. Cuéntanos, Vargavila, 2 ciudadanos que no podrán aspirar. Mira, Yamel, un de orden. No son 158 diputados a la cantidad que se está reduciendo la Cámara de Diputados, sino a 138. No, a 170. Porque eran 190, si correcto. Si tienes 190 y te eliminan 20, es nada. Eso equivale a 70, 170. Correcto. Pero hay otro elemento que no lo establece claramente ahí, que fue que se planteó el aumento de la cantidad de diputados por acumulación de votos en los partidos, la cuota de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, la famosa figura esta del diputado nacional, que no representan a nadie. A nadie representan los diputados nacionales. Se representan ellos y los intereses políticos partidarios de quienes lo proponen o lo designan ante la Cámara de Diputados. Eso fue un invento de la clase política nacional. La claque, el estiercolero político dominicano se inventó esa vaina de los diputados nacionales, porque no son escogidos de manera directa por el voto universal de los electores en la República Dominicana y en ninguna de las demarcaciones. Entonces, eso debe revisarse. Eso es para complacer, para dar premios de consolación a dirigentes políticos, para pagar cuota de favores a dirigentes políticos que a veces quedan rezagados y cumplir con esa cuota. No te puedo dar un decreto, y eso ha pasado en el pasado y sigue pasando ahora también. No te puedo dar un puesto por designación mediante una orden ejecutiva, pero entonces te propongo, te doy una candidatura a una diputación nacional. Aquí hay partidos que no sacan ni 3,000 votos, ni siquiera 3,000 votos sacan partidos minoritarios y tienen un diputado nacional. Y esa barrabasada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir fomentando este sistema político, financiándolo, que se hace insostenible? Yo creo en el sistema de partidos políticos, creo en el fortalecimiento de la democracia, pero no a costa de destruir, de dispendiar todo un presupuesto de miles de millones de pesos para sostener una claque política en la República Dominicana que busca vivir bien a costa del sacrificio de nosotros, los más pendejos dominicanos. Eso no puede ser. ¿Qué necesidad tiene la República Dominicana de tener casi 40 organizaciones políticas? Casi 40 partidos en un país de poco más de 48,000 kilómetros cuadrados. Esto es ni siquiera una cuarta parte de otros países, incluyendo de América Latina, que tienen 2 y 3 veces más grandes que la República Dominicana y no tienen tantos partidos políticos como nosotros aquí en la República Dominicana. Entonces, yo espero que algún día esa clase política que nos ha dirigido en el pasado y que nos dirige en la actualidad haga conciencia, reflexione, se detenga en el camino, que no sigan abusando, ni relajando, ni jugando con la inteligencia, insultando la inteligencia de este noble pueblo dominicano, porque un día se va a cansar este pueblo. Ya se está cansando, de hecho. Ya se está notando, se está manifestando el hartazgo de la sostenibilidad de una clase política que ya no resiste más. El pueblo dominicano no soporta más seguir financiando, seguir aupando, seguir promoviendo, seguir sosteniendo a esta clase política que lo que busca es vivir bien. Aquí hay partiditos que son empresas, corporaciones de familia, ¿por qué no decirlo? Que en las elecciones pasadas de mayo no alcanzaron siquiera 3,000 votos, señores. Ni siquiera alcanzaron para retener un regidor. Que un regidor se gana en una demarcación, dependiendo de la cantidad de electores, hasta con menos de 1,000 votos, hasta con 500 votos. Y aquí hay partidos que no sacan una gata miar, como dice un buen dominicano, cookie,
Ni siquiera una gata miar sacan. Y están ahí, gravitando en el espectro político nacional. Entonces, eso que pasó ayer en la Asamblea Nacional Revisora de la modificación de la Constitución de la República, nos debe llamar a reflexión en cuanto a lo que concierne a la cantidad de diputados. Eso evidencia que le doblaron el pulso al presidente de la República, Luis Abinader. Lamentablemente, presidente Abinader, señor presidente Luis Abinader, hacer cambios profundos como usted pretende para dejar un legado en esta sociedad en muchos aspectos, eso es muy difícil, muy cuesta arriba. Saludamos, valoramos, elogiamos las buenas intenciones que usted tiene, en este caso particular, de reducir ese Congreso, porque nos cuesta muy caro, nos sale muy costoso, muy elevado sostener este Congreso de la República Dominicana, donde en una ocasión un diputado que es amigo nuestro dijo que los diputados y senadores eran príncipes, reyes intocables, y que por consiguiente tenía que dotársele de todos esos privilegios irritantes. Entonces, a los que se fajan en este país a garantizar la seguridad ciudadana, como los policías y militares, les seguimos pagando salarios de miseria. A los que se fajan a forrar a los hombres y mujeres del presente y el futuro en las aulas, los maestros y maestras, les seguimos pagando salarios pírricos en comparación con todos los privilegios y los salarios que devengan algunos funcionarios. A aquellos que se dedican a salvarnos la vida, a garantizarnos la salud, a darlo todo, a pasar hambre, sueño, frío, de todo, y la pandemia fue una muestra de esto, los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, las bioanalistas. Ayer nos llamaba una bioanalista y nos decía cómo es posible que 14,000 pesos. Que con esa pensión, esa jubilación pírrica de 14,000 pesos, se va a sustentar, donde ni siquiera le alcanza para los medicamentos. Entonces, y con una reforma al doblar de la exactamente. esquina. Entonces, este sistema hay que revisarlo de arriba hasta abajo. Y el presidente Luis Abinader no puede solo. No puede solo, porque el presidente no puede hacer todo mediante un decreto, mediante una orden ejecutiva. Tiene que estar refrendado por el primer poder del Estado dominicano, que es el legislativo. Pero ¿y qué Congreso. pasa, Vargas Vila, cuando el presidente dijo claramente, oso pena? No. Lo que pasa pero lo dijo, es que Vargas Vila. él tiene una intención, Ajá, tiene un interés de dejar ese legado, pero los diputados, incluyendo su partido, no va a la misma sintonía porque encontró rechazo, o sea, encontró beligerancia y encontró esa manifestación de protesta que realizaron, y al final los diputados y senadores hicieron lo que quisieron. En efecto, pueden hacerlo porque son un poder independiente. Está bien, entre comillas, pero ellos lo apoyaron y votaron a favor de eso que él propuso, ya sea por el so pena, porque se sentían de alguna manera amenazados, o porque real y genuinamente están de acuerdo. Pero no apoyaron del todo, porque el presidente estaba planteando una reducción de 53 diputados y solo se logró 20. Bueno, lo que le afecta directamente a ellos, eso no lo aceptaron. Lo que le afecta a todo el mundo, dijeron que sí. Bueno, de todas maneras, me satisface en algunos aspectos esta modificación constitucional, porque es la primera vez que veo que un gobierno no promueve una reforma constitucional para hacerse un traje a la medida, para provecho propio. Eso de verdad que hay que resaltarlo, porque contrario a lo que ha ocurrido anteriormente con las 139 reformas anteriores, en su gran mayoría para hacerse trajes a la medida de los presidentes de turno, de verdad que eso deja atrás un pasado oscuro y nos lleva a un presente más promisorio, de más luz y de mayor institucionalidad en la República Dominicana. Entonces, en todo caso, estos cambios, que incluyen modificaciones a 11 artículos de la Constitución, ahora deberán ser promulgados por el presidente de la República, el Ejecutivo, en un plazo de 15 días. Los candados, esta parte me gusta muchísimo, los famosos candados. Estos cambios que fueron aprobados con la mayoría de votos del oficialismo, evidenciando la debilidad de las oposiciones, que no superaron los 45 votos frente a los 146
diputados y 28 senadores del Partido Revolucionario Moderno, PRM. La modificación, escuchen esta parte aquí, muy importante, país y mundo. La modificación establece que no se podrá cambiar la Constitución en beneficio propio y detalla la elección del procurador por el Consejo Nacional de la Magistratura, la integración del presidente del Tribunal Constitucional en este Consejo y limita a los mandatarios a 2 periodos en el poder para que se acabe este relajo, este show, esta acción que debilitaba la institucionalidad en la República Dominicana, que a un presidente, a un partido no le convenía tener la Constitución en el artículo 124 que establece la elección y reelección presidencial, lo cambiaba de golpe y porrazo. Ya ese relajo se va a acabar con esa cláusula pétrea que le aplicaron ahora a la Constitución de la República. No todos los aspectos de la modificación constitucional son negativos. Tiene aspectos positivos como este, que va a fortalecer la institucionalidad democrática y jurídica en la República Dominicana. Y particularmente esa parte nosotros la aplaudimos y es beneficiosa, es altamente favorable para nuestro país. Aquellos que estaban pensando, que estaban creyendo que iban a comer con su dama, que si vuelven al poder podían jugar, insultar la inteligencia del pueblo dominicano y llevar una nueva modificación constitucional para hacerse un traje a la medida, se le acabó el relajo. Hasta hoy estuvo ese jueguito del gato y el ratón y de que la Constitución de la República Dominicana fuera un pedazo de papel donde se limpiaron por donde no da el sol. Ya eso era justo y era momento de que se le pusiera un stop. Bien. Bueno, primero darle la bienvenida a Colombia Alcántara. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Buenos días a toda la audiencia. Gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí. Como dice Vargavila, good morning people, country and the world. ¿Cómo Hoy es? tienes que pararte, Colombia, tienes que pararte. Presidenta. Dijo Yamel, yo no estoy ay, en ay, ay. eso, pongan el amplio. No, pero señora, Yo no miren estoy en esto, yo necesito que eso. me llamen hoy. Yo no hoy. estoy en ¿Cómo? eso, yo no estaba en eso. Un novio para la máxima. Está Hablando dura. de cosas serias, Está señores. dura, está dura. Hablando de pero cosas bueno. serias. Miren eso. ¿Y por qué se ponen a eso? Yo no voy Made in San Juan. Yo no voy a aumentar nada Literal, hoy. Made Hoy estamos a Dominican 15. Republic. Yo no voy a aumentar sueldo ni nada. Un soltera, compadre. Bueno, ya que Yamel lo pidió. Es una soltera codiciada, entonces. Ya que la máxima. Yamel lo Ya, pidió, ¿verdad que sí? Yo no estaba La en pedida eso. de provincia. A mí que no hay que escucharme. Gracias, chicos. Muy bien. Señores, vamos Ay. a seguir tratando el tema. Las noticias, a un breve comentario y paso con Colombia. Fíjense esto. Las reformas constitucionales en República Dominicana han sido impulsadas por diversos motivos, desde aspiraciones personales, como comentaba Vargavila, a presidentes de turno, ¿verdad? Hasta intentos de avanzar en la democracia en un contexto de desigualdades sociales tan aberrantes como la que vimos en la República Dominicana. Fíjense que desde la primera constitución en 1844 se han llevado a cabo 39 reformas en 166 años, con un enfoque recurrente en la reelección presidencial. Hay que decir, subrayar, robar 2 palabras de lo que acaba de comentar Vargavila, de que uno sí pudiera aplaudir la parte de que Abinader no tomó la oportunidad, ¿no, verdad?, de reformar la Constitución para él, de alguna manera, hacerse un traje a la medida. Recordemos, por ejemplo, la crisis electoral del año 1994, marcada por el cuestionamiento de los resultados a favor de Joaquín Balaguer. Esto llevó a un pacto por la democracia que resultó, recuerden, en una reforma constitucional que prohibió la reelección. En el año 2002, Hipólito Mejía logró modificar la Constitución para permitir la reelección, pero su gobierno enfrentó una crisis económica, recuerden, lo del tema bancario, lo que facilitó que regresara el PLD al poder. En el año 2010 hubo un pacto entre el expresidente Leonel Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, eliminando las restricciones de la reelección, permitiendo que Leonel Fernández se postulara nuevamente. La última reforma fue en el año 2015, que fue impulsada por Danilo Medina, que restableció la reelección consecutiva, aunque Medina decidió no postularse para un nuevo mandato, generando especulaciones sobre su decisión. Estas reformas reflejan la lucha por el poder y las dinámicas internas de los partidos políticos en la República Dominicana, a menudo que son frutos, y lo sabemos, de crisis y presiones
sociales. Fíjense que uno mirara desde fuera, bajando las pasiones y tratando de calmarse, porque hay personas que pueden de alguna manera sentirse pasados a llevar. Por ejemplo, Vargavila comentaba que no había ninguna posibilidad de que 45 votos, que era lo que representaba la oposición, por temas matemáticos y aritméticos, hicieran ningún tipo de mella frente a 146 senadores y 28 senadores, 146 diputados, perdón, y 28 senadores del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido del presidente. Pero quiero compartir con ustedes algunas observaciones, y este mensaje va más para el Tribunal Constitucional. Ustedes se me dirán después más tarde, pero tengo algunas observaciones. A la gente que nos ve desde distintas partes del mundo, para que entiendan esto, a ellos les voy a hablar y también espero que la República Dominicana entienda de lo que les voy a decir. Fíjense que las limitaciones de la Asamblea Nacional Revisora, que fue lo que vimos donde estaba Omar con un letrerito en la mano, eso se llama la Asamblea Nacional Revisora, que es la encargada de revisar el anteproyecto de ley de la reforma constitucional en la República Dominicana. Pero fíjense que esto que vimos, según la misma Constitución, y los abogados, por favor en su comentario que me corrijan si yo no tengo razón, pero fíjense que esto no puede transformarse en una asamblea constituyente según las leyes o nuestras leyes de manera directa y sin referéndum para reformar la Constitución. Eso está prohibido en los artículos 210 y 272. Dice nuestra ley que la única manera legítima de aprobar cualquier reforma constitucional es a través del referéndum consultivo y aprobatorio. Ningún artículo o disposición dentro de los 277 artículos y 19 disposiciones transitorias de nuestra Constitución ni en el sistema constitucional dominicano en su conjunto establece lo contrario. Punto 1. Punto 2. El referéndum como mecanismo democrático. El referéndum no es solo el único blindaje que posee la Constitución de la República Dominicana desde el 26 de enero del año 2010, sino que también es el mejor mecanismo de democracia directa a través del referéndum, ya que los ciudadanos, las personas, el pueblo, el pobre, el de a pie, en ejercicio de sus derechos se convierte en una asamblea constituyente, tal como lo establece la Constitución. Si el resultado del referéndum es afirmativo, la reforma será proclamada y publicada íntegramente con los textos reformados por la Asamblea Nacional Revisora conforme a los artículos 267, 269 y 272 de la Constitución. Punto 3. Procedente si el orden constitucional, el Congreso y el orden público constitucional deben reconocer que un mal precedente no crea derecho constitucional. Un ejemplo de esto ocurrió en el año 2015, cuando el Poder Ejecutivo y el Congreso violaron el blindaje del referéndum a través de una Asamblea Nacional Revisora, transformada en Asamblea Constituyente y sin establecer un referéndum previo. Se modificó el artículo 124 de la Constitución, que ahora establece el presidente de la República podrá optar por un segundo periodo consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. ¿Lo recuerdan? Y el punto 4, antes de pasar con Colombia, es el proyecto de ley de referéndum. En el Congreso reposa un anteproyecto de ley relativo a la aplicación del referéndum previsto en los artículos 210 y 272 de la Constitución, y por ello la aprobación de la reforma constitucional es a través de la Asamblea Revisora, el cambio a la reforma constitucional a través de la Asamblea Revisora es improcedente y es inadmisible por no ser conforme a la Constitución de la República y contraria al blindaje constitucional vigente durante más de 14 años. Ciertamente cualquier reforma a los textos constitucionales donde requiere del referéndum aprobatorio, donde el sí o no es expresado directamente por el pueblo, en estos casos la Asamblea Nacional, se limita a la proclamación y publicación de la reforma de la Carta Magna hecha mediante referéndum. Esto lo disponen los artículos 210, 269, 270 y 272 de la Constitución. Agrego únicamente lo siguiente antes de pasar a Colombia. Lo que acabamos de ver el día de ayer es una aberración jurídica. Muchas personas que no entienden que en este país también se puede ir al Tribunal Constitucional y decir, hey, esto que acaba de ocurrir corresponde. Ahora, también sabemos que el Tribunal Constitucional tiene varias apreciaciones, varias observaciones que ha hecho públicas
algunas donde indica que el Ejecutivo ha violado en forma reiterada y permanente muchas disposiciones de la Constitución o se ha pasado por encima lo que establece la Carta Magna. Me preocupa como dominicano lo siguiente: ¿por qué no se le consultó al pueblo si nosotros necesitamos una Constitución? Número uno. Número dos, ¿me cambia la vida un cambio en la Constitución de la República Dominicana? La respuesta de mi parte es un no rotundo. Número tres, Yamel comentaba que bajar de 190 a 170 diputados, realmente cuando uno lo mira en términos aritméticos que pudieran impactar el presupuesto de la nación, realmente es completamente nulo. Es decir, yo sí en esa línea estaba completamente de acuerdo con el presidente Luis Abinader de que se bajara aún más la cantidad de legisladores. Y me quiero despedir con lo siguiente. Ayer me llamó la atención ver al presidente bastante incómodo en la semanal. Algunas cosas, por ejemplo, él decía sobre el tema del barrilito, es que eso debió quitarse. Usted es el presidente de nuestra nación, hubo una mayoría, aunque fuera circunstancial, que lo eligió usted presidente del país. El barrilito bastaba que usted lo ingresara dentro de los proyectos de reforma para que se eliminara, porque estoy de acuerdo con usted que lo que ha sido utilizado el barrilito por parte de los legisladores es para hacer política sucia, ¿no verdad?, para rebajar aún más el nivel de moral o dignidad de nuestra clase política en la República Dominicana. Si todavía se puede hacer algún tipo de reforma al respecto, sería de mi parte bastante bienvenida. Y de verdad que lo que me preocupa es que sin decirle nada al pueblo se han hecho una serie de reformas, una serie de cambios a la Carta Magna. Vamos a ver si esto queda así, qué va a hacer la oposición, si va a ir al Tribunal Constitucional. Eso creo que en los próximos minutos lo vamos a saber. Colombia Alcántara. Bueno, así es. Gracias, Nelson. Agradecer a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Comparta y deje sus pensamientos ahí en nuestra caja de comentarios. Nelson decía, ¿es necesario, me cambia la vida una reforma constitucional? Es la pregunta que también le hacemos a ustedes. Decía Vargavila al inicio, habemos reforma constitucional, tenemos una nueva constitución. Si hubiera sido de mi agrado, yo prefería que el presidente Abinader pues se dedicara a tantas cosas que sé que tiene a bien hacer, porque los 4 años pasados le tocó la pandemia, le tocaron las guerras, le tocó la inflación, pero bueno, por alguna razón él ha querido embarcarse en estas reformas. Y quiero contradecir a Vargavila. Estaba loca por contradecirlo desde que vine. Esa es la democracia. Pero como Yamel me tocó el ego y dijo que modelara, con el modelaje se me fue. Sí, se me pasó. Estamos en tiempo de modelaje. Usted desconcentró. Recién concluyó el Fashion Week. Así es. Saludos para Fashion. Todos, en especial para nuestra amiga Loreni Solano, ¿verdad? Melquis que no Díaz. pudo estar presente, pero saludos para todos. Pero bueno, Vargavila decía que ya eso se acabó, el relajo del gato y el ratón, que la cláusula pétrea. Yo, que no soy abogada y que no sé muchas cosas de las que es, ¿verdad? Pero así yo, mi raciocinio, mi sentido común, me dice que la próxima vez que partido alguno tenga la misma mayoría que tiene el PRM, va a volarse todas esas cláusulas. Así es. O sea, no hay nada pétreo en la vida. Pero señores, nosotros nos criamos escuchando que Cristóbal Colón era un genovés que salió del puerto de Palos de Moguer y que llegó a España y que entonces la reina Isabel, pues no, ahora es judío. O sea, Colón es judío ahora, un judío sefardino, según un documental que estrenaron ahora el 12 de octubre en la televisión española. Entonces, todos, señores, no hay nada permanente, ni Colón es genovés. Entonces, cuando venga la Fuerza del Pueblo, Justicia Social, el partido que no se ha inventado, cualquier partido, porque yo te voy a decir una cosa, ¿cómo tú puedes? Pero el mismo Jesucristo guardando, señores, a mí me gusta meterme en problemas, porque no debo ligar estos temas religiosos, pero bueno, Jesucristo vino y dijo, la ley de Moisés se resume en 2, amarás a tu padre, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y rompió las tablas de Moisés y las redujo a 2 leyes, cambió las leyes, sanó a un leproso el día de reposo, tocó a una mujer que tenía flujo de sangre, todo lo que era ley para los judíos. Jesucristo, en la era que estamos, en el 2024 de la era cristiana, el hombre que rompió la historia en 2, cambió todas esas leyes sagradas para los judíos, que los judíos lo siguen llevando, pero el resto del mundo cristianizado, por lo menos la parte occidental, no seguimos ninguna de esas reglas. Y el mismo hecho de la abolición de la esclavitud
tuvo mucho que ver con el cristianismo, y eso ya es historia para otro programa. El significado de convertirse al cristianismo y cómo igualaba a los aborígenes o esclavos en la misma condición humana, y cómo eso cambió la historia, pero sin contar todo lo que las mujeres hemos podido hacer desde que Jesucristo vino también y se rodeó, y la primera mujer que lo vio cuando resucitó, según cuentan los evangelios, es una mujer, la primera persona que lo ve. Entonces traigo esto para mostrar como lo más serio, lo más sagrado, lo que, ¿quién se iba a imaginar que iban a suceder las cosas que sucedieron cuando vino un tipo, vino un hombre o vino el Hijo de Dios, dependiendo del criterio que usted tenga, y cambió todo lo que se tenía establecido? Entonces yo no creo en cláusulas pétreas, dicho todo lo anterior. O sea, no hay nada que podamos hacer para que en el futuro la gente se rija por quienes estaban en el pasado. Eso no es natural, o sea, eso es contra natura, eso no pasa. Por ponerle algunos ejemplos personales, mi abuela no quería que se le sienten dos en una mecedora. El día del velorio habían 4, 2 de cada lado. O sea, cuando tú no estás, los que llegan hacen lo que entienden. Entonces yo eso de la cláusula pétrea, respeto si es un romance, es una idea muy, muy bonita, muy utópica. Yo soy de las que creo que no se debió tocar esa constitución tampoco. Yo decía, por lo menos vamos a dejarla reposar, que dure aunque sea 20 años, porque se modificó en el 10, se modificó en el 15, y en el 20 por poco, en el 19 por poco, y se toca. Pero bueno, para mí es una ilusión hablar de cláusula pétrea, porque no es posible que el pasado rija el futuro. No me hago ilusiones con eso que dice Vargavila, que ahora sí se acabó, que ahora tú vas a ver, se acabó. No, cuando alguien venga y tenga todas las mayorías que tiene el PRM, va a cambiar y a modificar todo lo que quiera. Pero bueno, ya está. Me decía Yamel en su comentario acerca de las reformas. No sé cómo ustedes ven, Nelson, Yamel, Vargavila y la audiencia, esto del abogado general de la administración pública, que es una nueva figura. Me parece interesante también el tema de integrar al presidente del Tribunal Constitucional al Consejo Nacional de la Magistratura. No sé cómo ustedes lo ven. A mí me parece muy interesante eso, versus lo que teníamos de tener al procurador. Pero bueno, ya está. Yo también pienso lo mismo de Nelson. Vamos a ver qué piensa la audiencia más adelante. Pero hay una cosa que ustedes dicen que no confían y que no están optimistas, están escépticos. No, Colombia dijo que no está de acuerdo contigo. No, bueno, con la cláusula pétrea, yo te puse ejemplos puntuales. Claro. Tú cuando estás vivo y yo quiero que yo, qué sé yo qué, y después que tú te vas, que tú no estás, mi amor. Yo comprendo su escepticismo, sin embargo, les digo a esos políticos y a esos partidos políticos que tienen quizás vocación de poder, de llegar en algún momento a dirigir los destinos de la nación y de tener el control del primer poder del Estado, que es el legislativo, el Senado y la Cámara de Diputados, que si destruyen un aspecto tan fundamental que significa un fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana, el propio pueblo dominicano entonces le va a pasar factura a todo esto, porque no es porque sea un asunto, porque aquí es palo si boga y palo si no boga, o sea, en la República Dominicana. Cuando un mandatario ha impulsado una modificación constitucional para hacerse un traje a la medida, esa misma gente que hoy están rechazando esa modificación constitucional que fortalece la Carta Magna, que ha sido muy relajada, de verdad que sí. Entonces, mucha de esa gente ha aplaudido como foca. Han aplaudido como foca. Y lo vimos en las modificaciones constitucionales anteriores, en el 2010 y el 2015. O sea, fue un verdadero descaro. Un descaro de marca mayor, el que pasó en el 2015. En el 2010 no tanto, pero en el 2002, con Hipólito Mejía a la cabeza, que eso le dividió su propio partido político, le dividió el Congreso Nacional, cuando el PRD era un partido fuerte todavía. Y lo vimos en el 2015. Entonces, yo creo que aquí la coherencia de la clase política dominicana no puede estar de vacaciones todo el tiempo. No puede estar de vacaciones todo el tiempo, porque eso conlleva a que
la credibilidad y la confianza de la gente, del pueblo dominicano, se vea resquebrajada, porque ayer te digo una cosa, hago esa cosa, y hoy te digo otra y hago esa otra cosa. Por Entonces, ejemplo, pienso el que, presidente pienso que Abinader- eso hay que dejarlo ya, para que puedan recuperar un poco de confianza de la que tanto han perdido la clase política dominicana. Hablando de coherencia, Vargavila, por ejemplo, el presidente Luis Abinader hace unos años tuiteando en contra de la reforma fiscal, hoy en día la propone y dice que es necesaria, que hay que hacerla. Vienen 3 cambios, 3 reformas juntas, así pasan súper rápido en tiempo récord, como dijo Nelson, ganamos premio de récord Guinness prácticamente. Y otro ejemplo también es el presidente Leonel Fernández, hace unos años hablando de la importancia de esa reforma fiscal. Hoy en día escribe artículos en los periódicos diciendo por qué es absurdo e innecesario hacer una reforma fiscal, al igual que el leoncito Omar Fernández, que de manejo le doy un 10 de 10. No lo disminuya tanto. No, Eso no, de Dile no. Simba. Porque ¿Eh? no, Dile Simba. Simba, exacto, Simba. Simba. Sin ninguna Si intención el que de... vio de Lion King no entiende. Exacto. Simba, exactamente. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra, Y con otra violín. con violín. ¿Verdad Entonces, que sí? al final, uno como pueblo dominicano dice que no puede creer en nadie, no podemos creer en ninguna figura ni en ningún partido, porque al final, una cosa es lo que se dice desmontado de la silla y otra lo que se dice en la silla. Una muestra de incoherencia política fue la declaración del vicepresidente del PRM, Eddie Olivares, que decía que esas protestas por los cacerolazos en contra del proyecto de ley de modernización fiscal están siendo aupadas o están siendo realizadas por la oposición política en la República Dominicana. No. Pero parece ser que a nuestro querido amigo, él sabe que le tenemos mucho aprecio y cariño, pero ahí metió la pata. Metiste la pata, Eddie Olivares. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando estaban en oposición, eran abanderados de promover este tipo de protestas para rechazar cualquier acción del gobierno de turno. Entonces, ahora usted dice que esos cacerolazos que se están sintiendo con intensidad en sectores exclusivos de la capital, del Distrito Nacional, como Piantini, Gascue, Bellavista, La Esperilla y otros más, en contra del proyecto de reforma fiscal, usted dice que eso es la oposición política. Ah, entonces cuando ustedes estaban en oposición, no era la oposición. Creo que hay que ser más coherente como político en la República Dominicana. Y el propio presidente Luis Abinader, que me gustó mucho ver esa posición ayer, que él decía que ciertamente, como sabemos todos, esta propuesta de reforma fiscal ha incomodado a muchos sectores, los ha desagradado, obviamente, por lo que eso representa, por lo que implica, evidentemente, y que el gobierno estaría dispuesto a sentarse con esos sectores para discutir y que todos se sacrifiquen y que algunos quizás salgan menos sacrificados que otros. Vargavila, a propósito de eso, me percaté en varios medios de comunicación, no solamente Diario Libre, como decía nuestro querido amigo Guido, sino en redes sociales en general, de periodistas y periódicos formales, los nuevos cacerolazos de anoche en Bellavista, Piantini, en Evaristo Morales, en distintos lugares. Qué bueno que tú traes a colación eso, porque precisamente quería yo una oportunidad hoy a propósito de lo que ha dicho Jochi Vicente, de lo que vi que dijo José Ignacio Paliza, que lo escuché en una entrevista anoche con nuestro amigo Cavada, muy buena por cierto, y me gustó ver que ambos ministros, ministro de la Presidencia, ministro de Defensa, pero el propio presidente, como tú has dicho ayer en la semanal, se han mostrado abiertos para escuchar. Quizás la forma, como decía Guido, es en el Congreso y mañana jueves a las 10 o el jueves a las 10 de la mañana son las vistas públicas y la gente que se inscriba puede ir y exponer su posición. Sin embargo, es muy desagradable que a menos de 100 días de instalarse un gobierno tengamos cacerolazos. O sea, para que ustedes tengan una idea, los cacerolazos fueron como la cúspide de cuando se prendió todo en el 2020, después que se cayeron las elecciones de febrero, en plena pandemia.
Esto eso no se aguantaba. Vamos a escuchar para que ustedes vean el ambiente que se siente, y eso es en los sectores más privilegiados de la República Dominicana. ¿Podemos escucharlo? Entonces, miren, eso no lo aguanta nadie. Eso fue en sectores popi que se manifestaron. Eso no, esas son la gente que estaban en la torre, que dijo Milagro Germán que le subieron el mantenimiento. Porque a nadie le gusta que le suban el mantenimiento y que le pongan cuota extra. Y sobre todo si la gente no siente que se está gastando bien el dinero. Miren, eso implica el control y la paz social que, como les digo, puede suceder al final de un gobierno de 16 años consecutivos. Aquí yo no recuerdo haber tenido cacerolazos. Quizá no sé si la gente que está ahora puede mandar un mensaje ahí y diga, sí, se hizo cacerolazo en tal gobierno, pero ni cuando Hipólito en el 2004, tampoco yo recuerdo cacerolazo. O sea, eso es grave, afecta, amenaza la paz social, y aplaudo que el presidente, los principales ministros, pero también el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado han dicho que vamos a escuchar a todos los sectores, porque así como pasó esa reforma, que Nelson dice que no está de acuerdo, pero la reforma constitucional pasó y punto. No se escuchó a ningún sector, a nadie le importa. Voy a reformar la Constitución, tengo todos mis senadores, mis diputados, fue y la hice. Ahora, la reforma constitucional sí implica y afecta a distintos sectores. Yo no sé si producción me puede confirmar, porque tenemos ahí un par de videos de Leonel Fernández en su semanal ayer, precisamente hablando de dos sectores que son, se puede decir que son caballá respecto a lo que impactarían en una reforma fiscal para recaudación, pero que generan mucho ruido, porque uno son la gente de cine, que tienen redes sociales poderosas, que son gente de los medios, que van a dar opinión. Quizás afecta a los panaderos, pero los panaderos no tienen tanto medio para decir todo lo que le afecta. Pero eso se ha hecho mucho ruido. Pero luego, la sorpresa para algunos de nosotros, los youtubers y creadores de contenido, que el IRS, que es lo que es Hacienda aquí en Estados Unidos, nos quita un 30% de los ingresos. Imagínense ustedes, cada $10,000 que puede producir un creador de contenidos, Estados Unidos se queda con $3,000. Luego de eso que te queda, tienes que pagar toda la operación. Imagínate que aquí también te pongan un 27. Entonces, Leonel Fernández habló, me confirma si podemos tocarlo, de ambas, son 1 minuto y pico. Habló para él, que fue el impulsor de la industria del cine, y también habló en el caso de los youtubers. Vamos a ver si podemos tocarlo. ¿Me confirman? Que ya empieza a tener impacto a nivel internacional. Yo estuve hace 3 semanas en Miami presentando la película de Freddy en una muestra de cine en Miami, lleno, repleto el cine, y la gente elogiando la calidad del cine dominicano, cómo se ha transformado. Ya podemos hacer películas que se pueden exhibir, y todavía falta mucho, y estamos conscientes que la profesionalización de la industria del cine todavía está en su primera infancia, pero la quieren matar desde ya. Entonces, ¿a dónde vamos? El país es turístico, un país turístico necesita construir una imagen, es marca país, el cine es marca país. Y entonces le quitan todos los incentivos. Yo diría que es una maldad y una crueldad que se está haciendo contra la juventud dominicana. En distintas universidades se han creado escuelas de cine. La gente ha invertido en el cine, construcción de estudios cinematográficos, inversión en desarrollo fuera, y lo ponen a pagar acá, es doble tributación. Por consiguiente, eso estaría violando normas internacionales fiscales. Habría que verlo. Pero también volvemos a lo mismo. Los canales de YouTube es una industria naciente. La gente le está aprendiendo. Y qué bien que tú procures aumentar tu audiencia y recibir pago por eso. La monetización del servicio de YouTube. Qué bien. Alofoque me comentó en algún momento que ellos reciben desde Inglaterra un pago mensual que está más o menos en $300,000, pero porque se ha ganado una audiencia, se ha ganado una audiencia pública que concita interés para colocar publicidad. Bueno, pero dejen que eso se desarrolle y que eso nazca, y que una clase media emprendedora de jóvenes con talento hagan programas y que puedan vivir de eso. No hay por qué desde ya ahogar esa posibilidad.
estamos en desacuerdo. Dejen que las cosas, igual con el cine, dejen que se desarrolle. Bueno, ahí hemos estado escuchando al expresidente Leonel Fernández. Yo no sé si la semanal va a ser una vez al mes, parece que sí, porque hace como un mes más o menos que hizo, digo la semanal, no, La Voz del Pueblo, que se llama la de Leonel. Esa es la semanal paralela a la semanal oficial. Me parece muy interesante estos dos planteamientos. Sale en defensa de la ley de cine, que yo creo que no hay que quitarla, pero mejorarla. Y también que está en contra de la doble tributación por los acuerdos internacionales que hay. Consulté a mi amigo Israel Abreu, que es experto en finanzas e impuestos, y me dice que en República Dominicana no tenemos acuerdo de doble tributación en Estados Unidos. O sea que cuando viene a ver, eso puede pasar. Sin embargo, ellos han dicho que quieren escuchar, y por eso quise poner estos dos cortes. Nelson difiere de mí en que ellos quieren escuchar, pero yo quiero creerle a Jochi Vicente, a Paliza, al presidente y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del Senado, que van a escuchar todos los sectores. ¿Por qué? Porque a propósito del brillante comentario de Vargavila, no se aguanta un gobierno empezando los 100 días que se le hagan cacerolazos. La paz social se ha perdido en toda Latinoamérica y, cómo no, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en varios lugares, especialmente del oeste, en San Francisco, en Los Ángeles también, como no, en algunos estados, señores, entran esos morenos con violencia, y digo así porque son prácticamente los negros americanos que hacen eso. No veo en esas turbas gente ni asiática, ni blancos americanos, sino que en algunos sectores se ha perdido el control y entran y rompen las tiendas, se roban la cartera, se roban los celulares. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer Estados Unidos para revertir en lo que se fue convirtiendo? Y nosotros, gracias a Dios, en República Dominicana tenemos paz social, paz económica, paz política, y hay que tener cuidado. Aunque el gobierno y el PRM tenga toda la mayoría, tener humildad, tener empatía. ¿Para qué? Porque, óyeme bien, tú puedes aplastar a la oposición, pero ¿quién puede con el pueblo? Y si este pueblo se revoltea, faltándole 100 días al presidente Abinader, que aunque te guste o no, en esta modificación es verdad que no la usó para reelegirse, que todo lo que le ha modificado en estos últimos 20 años ha sido para reelegirse, podrá tener virtudes y defectos, pero hay cosas en la práctica que se le ve buena intención. Ahora, si no se maneja, se le puede salir de las manos en menos de 100 días la situación. Nelson. ¿Tú sí entiendes, Colombia, que los cacerolazos son suficientes, son un llamado de atención lo suficientemente fuerte e importante como para que se le pueda salir de control al gobierno? Oh, pero yo no encuentro otra explicación, que no sean esos cacerolazos, y un llamado a cacerolazo también el jueves. Sí. El jueves a las 10 de la mañana. No, mañana miércoles hay un llamado para mañana. Bueno, hay cacerolazos todos los días, es verdad. Yo creo que las imágenes están ahí de Carlos Peña, que está haciendo cacerolazos frente al Congreso. Hay que felicitar a Carlos Peña. A Carlos Peña no le luce mucho. Pero a Carlos Peña, pero democrática y patria libre. Él está haciendo politiquería con el tema del proyecto de reforma pero de modernización todo lo fiscal. contrario, Vargavila. Sí, claro, yo lo felicito porque está haciendo oposición. Está haciendo lo que quizá el PLD debería hacer. Yo no veo la posición de oposición del PLD frente a esta reforma, señores. Carlos Peña y Leonel Fernández le están dando la cara de oposición. Eso es lo que se hace en democracia, Vargavila. Aunque tú creas que es politiquería, si el PRM no se mete en la Marcha Verde, si el PRM no se mete en la Plaza de la Bandera, que no fueron los originales que llamaron, pero eso lo catapultó para llegar al poder, y qué bueno que Carlos Peña haga lo propio, que Leonel Fernández haga lo propio. La pena es que el partido que tuvo 16 años y que se nutrió bastante, no esté haciendo ninguna oposición, porque están metidos en un congreso interno que es para votar gente y para que gente renuncie. Y mucha gente renunciando. En respuesta a tu pregunta, para mí no hay otra cosa que no sean esos cacerolazos de estos últimos 3 días que están diciéndole al gobierno. ¿Sí? Y es pacífica la protesta, es una protesta eso pacífica. Es mucha presión, o sea, la gente no tiene una idea del impacto de cacerolazos en un país. O sea, eso es una cosa, Venezuela, ya ustedes se imaginan, y nosotros estamos lejos de ahí porque aquí no es verdad que hace falta comida, no es verdad que nosotros estamos en olla como país, que estamos en una situación, no. Ahora, eso es un mecanismo de presión social. Lo último que quiere el gobierno es que este pueblo se le revoltee, porque este pueblo lo eligió mayoritariamente, lo eligió este pueblo.
O sea, ellos no están ahí de que porque ellos fueron como Maduro, que se quedó con un fraude. No, no, aquí hubo elecciones y la gente votó por el PRM en todos los estamentos. Municipales, congresuales, presidencial, la sociedad civil está con el PRM, los empresarios están con el gobierno, ellos tienen todo. Ahora, con todos los gobiernos, Máxima. Sí, pero te quiero decir que la sociedad civil y el empresariado es gobiernista. No, la sociedad civil le hizo oposición al PLD. Y la pero sociedad... en su momento, pero hubo miembros de la sociedad civil que disfrutaron de las mieles del gobierno del PLD Pueden también. disfrutar de las mieles, pero de que le hicieron una oposición, pero fue tanta la oposición que le hicieron que los principales representantes de la sociedad civil son ministros, embajadores, directores. Me voy a callar. Adelante, Nelson. Sí, comentarle una cosa. Ayer pasó un episodio en el Congreso que yo no lo puedo dejar pasar. Alfredo Pacheco, que funge como vicepresidente de la Asamblea Revisora, le respondió de manera bastante exasperada. A mi gusto, se alteró muchísimo, le respondió a Tobías Crespo sobre un tema. A ver si podemos poner el audio y escuchar lo que dice Pacheco y luego volver aquí a estudio. Si pueden poner el audio, por favor. Artículo transitorio al Ejecutivo para que mientras se hiciera la ley, decía el transitorio, se pudiera nombrar por decreto y llenar por decreto esa vacante. Con todo el cariño y el respeto que le tengo a los colegas, atiendan su cartón. Atiendan su cartón. Y ojalá que Genao tenga el audio. A ver, para que yo solicito que coloquemos el audio. Si no lo tiene, lo ponemos aquí del teléfono para que se oiga. ¿Usted me entiende? Y mire la propuesta ahí, y yo la tengo aquí, y esa que está ahí, y está en el acta. Entonces, hay que tener cuidado con el populismo y con las intenciones a veces no sanas, porque la gente cree, a veces mucha gente cree que siempre van a estar en la misma posición. Y entonces cuando llegan a altas posiciones se dan cuenta de las cosas que dijeron en el momento que le correspondía estar. Porque esta vida es una rueda. Usted hoy está aquí, mañana está allí. Y usted tiene que ser coherente. Entonces, no podemos por politiquería querer venir a embarrar. Sobre todo si, como dice mi compañero Tobías, mi colega... No, queremos ir al final. Nosotros tenemos una mayoría aquí bastante pronunciada, que la hemos utilizado, esa mayoría, diferente, colega Tobías, a como ustedes la utilizaban. Que la hemos utilizado con la racionalidad con que nunca ustedes la utilizaban. Porque no nos permitían ni siquiera hablar en una asamblea. Porque no nos permitían hacer propuestas. Y son tan antidemocráticos que no me dejan hablar. Porque ustedes no son democráticos. No les gusta oír lo que no le agrada. Y cuando usted se para ahí y habla, Alfredo... Eso era. Sí. Bueno, yo creo que ya, como dice mi querido amigo y hermano, periodista y gran comunicador Vargavila Riverón, creo que el país ya se dio cuenta y el mundo de este tipo de actitud de Alfredo Pacheco. O sea, una venganza. No, pero déjame terminar. Porque él dice que no lo dejaban Vargavila, déjame terminar algo. Mira. Cuando le tocaba dirigir al PLD. Que dice Nelson que no le dañe su corte, Vargavila, adelante, que lo deje hablar. Adelante, compañero. Mira, Vargavila, te invito a que busques en Google la palabra superioridad moral. Uno de los peores errores que comete cualquier gobierno, cualquier ser humano, cualquier persona, cualquier estado, cualquier asesor de campaña, es cuando usted le dice a la persona candidata o a la persona que tiene cierta autoridad, mira, tú tienes que mostrar en tu narrativa, en tu relato, que tú tienes una superioridad moral por encima de la oposición. Lo que acabamos de ver es una persona que es presidente de la Cámara de Diputados, que fue elegida, que pertenece al partido de gobierno, demostrando una superioridad moral inquietante. Él incluso habla, pero es como, me gustaría haberle puesto un espejo delante y decir, mira cómo tú estás actuando, mira cómo tú le estás hablando a la oposición. Tú estás diciendo que las autoridades que estaban antes del PLD eran arrogantes, que eran personas avasalladoras, pero tú estás haciendo hoy exactamente lo mismo que tú le criticabas a esas autoridades del PLD. Y termino con algo breve antes de irme a la pausa.
lo que tiene jodido a la República Dominicana es que al PRM hay que perdonarle todo porque no aceptan ninguna autocrítica. Y cuando tú tratas de darle un golpe, te dice, pero es que miran cómo actuaba el PLD. Entonces el PLD no puede abrir la boca porque cometió errores, porque hubo corrupción y tal. Entonces, para el PRM el sueño de ese partido es que no exista oposición en la República Dominicana. Recuerden que ustedes llegaron al poder porque ustedes eran oposición. Existe una democracia en la República Dominicana que ustedes deben respetar. Ustedes tienen que respetar a la oposición. Si Tobías hizo la observación, fue porque ustedes querían que el presidente eligiera al alcalde de La Vega. La Constitución del 2015 dice que no puede el presidente elegir a una autoridad que haya sido electiva popularmente. Entonces yo le pido serenidad, le pido clase a la clase política de la República Dominicana, porque si ustedes empiezan a insertar ese lenguaje dentro de la población dominicana, van a ver luego cómo se va a tratar la gente en la calle. Bueno, antes de ir a la pausa, saludar a nuestra gente en YouTube. Dice precisamente Beatriz Díaz, nuestro cartón es la República Dominicana que ustedes quieren destruir. Dice Francisca Ortiz, antes, años atrás, se hacían marchas con calderos vacíos. Dice Rosa Rodríguez, Pacheco siendo Pacheco, nada de extrañar. Beatriz me dice, no le creas Colombia, el presidente y el PRM completo solo prometen y no cumplen. Ya tenemos 4 años de experiencia. Minerva Rodríguez, yo creo que Colombia está la fuerza del pueblo a morir, empezando con el apoyo a Omar Fernández y siguiendo con el apoyo al ladronazazazo del papá, que es Leonel Fernández. Señora Minerva, bájele algo. Wow. Sí, si ella considera que Un día hubo soy- robo, que vaya y lo someta. Y no, ¿verdad? pero yo un día soy del PRM, un día soy del PLD, un día soy de la Fuerza, A todos nos encasilla. un día soy de generación de A servidores. todos nos encasilla. Entonces, bueno, hay Eso muchos nos tiene sin cuidado. Nosotros. Así hay muchos comentarios, gracias a todo, lluvia fresca, cambios y cambios, pero esos cambios solo benefician a todos los politiqueros. Miren, el presidente dijo ayer en la semanal que está dispuesto también a escuchar a la gente. Yo quiero creerle, gracias a Beatriz que me está advirtiendo, pero también alguien le preguntó, señores, a mí como que me escuchan, cuando viene a ver alguien nos está viendo, audiencia, mesa, porque alguien le preguntó sobre los recursos a los partidos políticos, que nosotros dijimos aquí ayer que hablando de quitarle dinero a la gente del cine y a otras y a todos, porque como dijo Mar en un video, ojalá ponerlo ahorita, hasta por beber agua vamos a pagar ITEVIS. Entonces el presidente dijo que sí, que le gustaría también revisar ese tema de los recursos a los partidos políticos. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más contenido. Esto es Una Nueva Mañana, no se muevan.